Bien, vamos con otro tema esta tarde. La Corte Suprema inauguró el Encuentro Internacional de Derecho Migratorio, una instancia que buscó analizar los principales problemas legales que afectan a los ciudadanos extranjeros en nuestro país. Un tema, por supuesto, que está muy a la palestra, muy a la discusión. Estamos justamente junto al ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, para hablar de este tema y otros más. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bien, un encuentro que terminó el día martes y quería preguntarle cuáles son las grandes conclusiones que se sacan de esta discusión de distintos actores, pero por sobre todo en un tema que ha estado muy en la palestra, para bien, para mal, depende de la mirada de cada uno. Bueno, nuestro seminario, que duró, como usted muy bien dice, lunes y martes, estuvo dedicado al derecho migratorio y tuvo un sentido fundamentalmente académico. Ha coincidido con la circunstancia de que públicamente ha sido puesto en tabla, digamos, el tema de la migración, claro, y de los migrantes. Estaba agendado desde antes, para dejarlo claro. No fue una reacción como podría pensar alguien. No, porque se inscribe dentro de lo que nosotros llamamos el acceso a la justicia de los grupos vulnerables, entre los cuales están los migrantes. Y es un trabajo que venimos haciendo en todo Chile el año pasado y en varias cortes de apelaciones. La gran conclusión es que es necesario actualizarse, es necesario que nuestra legislación se actualice de acuerdo al momento que estamos viviendo, que corresponde a una cuestión de globalización. Ya no es como antes, que eventualmente alguien emigraba o un grupo emigraba, era instalado en una zona para que pudiera mejorar esa zona o hacerse cargo. Hoy estamos invadidos, es la expresión correcta, y nuestra legislación, la verdad, no responde adecuadamente. Esto obedece, ministro, a, usted dice, un cambio cultural, un cambio también donde muchos migrantes han visto en nuestro país la posibilidad de surgir, tener mejores opciones laborales. Pero también, usted lo decía, se da el encuentro con una coincidencia, cuando el tema reflota, y principalmente por las declaraciones, por ejemplo, del expresidente Sebastián Piñera, también de algunos parlamentarios que señalaban que hay que agilizar las medidas para expulsar a aquellos extranjeros indeseables. ¿Cómo se pone uno de acuerdo con eso? Porque desde la vista lógica, ahí también se habla de una actualización de la normativa, pero es bastante sensible, considerando que en algún minuto se le achacaba a todos los migrantes la posibilidad de que tuvieran, digamos, un punto negro en su historial de vida. Bueno, desde luego todas las generalizaciones son malas. En segundo lugar, hay que afirmar categóricamente que los extranjeros, los migrantes, ¿no es cierto?, no vienen a hacer cosas malas, sino que más bien a trabajar, a forjarse un futuro mejor para ellos y para su familia. Aportar también a la sociedad chilena. Claro, y entonces nos encontramos con personas muchas veces bastante preparadas que inicialmente no pueden ejercer su profesión o sus actividades porque les falta hacer toda una serie de trámites, y de hecho es un porcentaje muy menor de los migrantes que ha incurrido en actividad delictiva, no más allá del 1,5%. Y de entre los que están recluidos, de todos los recluidos, no más allá del 2% son extranjeros. Y no hay por qué pensar que correspondan a esta ola migratoria. Ahora, agilizar, claro que hay que agilizar, pero hay que agilizar las dos cosas. Primero, todo el trámite de ingreso, de otorgamiento de visas, de permisos, etcétera, que a veces se demora bastante. ¿Por qué estamos muy desactualizados, ministro, lo interrumpo, en esos puntos, que parecen tan de perogrullo, tan básicos? Mire, la normativa tiene bastantes años, pero yo creo que estamos desactualizados porque no se ha puesto el tema, digamos, en el tapete. Y ahora que se colocó en el tapete, reaccionamos. Tenemos una cierta tendencia a ser reactivos. Cuando esto está en el Congreso desde hace bastante tiempo, pudo haberse estudiado con más tiempo, etcétera, pero ahora vamos, a lo mejor, se van a ver los parlamentarios, quiero decir, forzados a estudiarlo rápidamente y tratar de actualizarse. Pero yo creo que nos ha faltado ponernos al compás. Ahora, el fenómeno mundial de la globalización es muy exigente, entonces tampoco uno puede desconocer de que no es solo este aspecto, hay muchos otros aspectos en los que necesitamos ponernos al día. Claro, usted hablaba de un tema de vulnerabilidad, y eso es muy relevante. ¿Cómo la legislación actual permite ayudar al extranjero, al migrante? Dejamos de lado lo que pueden ser los casos ya anexos, digamos, cuando hay bandas o también personas que están delinquiendo en nuestro país o que vienen de delinquir. Ese es otro tema. Sí. ¿Cómo se le puede entregar garantías y también derechos iguales entre los chilenos y los inmigrantes que llegan a nuestro país? Lo que pasa es que la Constitución asegura a todos los habitantes, y ellos son habitantes, los mismos derechos. Entonces lo que hay que hacer es implementar toda la actividad de la administración para que efectivamente ellos tengan los mismos derechos en la práctica.
sector educación, sector salud, etcétera. Nosotros, en lo que se refiere a la justicia, en este plan de hacer que el acceso a la justicia sea más fácil, estamos en esa campaña, de tal manera de poder atender a los migrantes como a todos los otros grupos vulnerables de la mejor manera posible, pensando en su idioma, pensando en que no conocen todos los protocolos, etcétera. Y eso hace que ellos se sientan en una situación naturalmente disminuida. Más desvalidos. Claro, más desvalidos. Y la idea es que efectivamente nosotros seamos capaces de dar una respuesta. Desde la justicia, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Por ejemplo, voy a casos bien domésticos. Me imagino, por poner solamente un ejemplo, un ciudadano haitiano que esté inmerso justamente en algún tipo de problema o que tenga que comparecer a la justicia. Hemos visto por varios reportajes de que desgraciadamente en la comunidad haitiana no todos hablan el español. La gran mayoría no lo habla. La gran mayoría no lo habla y ese es un problema evidentemente que tiene que ser abordado. ¿Cómo lo pueden abordar ustedes? Precisamente hoy en la mañana conversaba con personas que trabajan en la Dirección de Asuntos Internacionales y me contaban el caso de una señora que llegó allí a la Corte, ¿no es cierto? No tendría por qué haber llegado a la Corte Suprema, pero en definitiva la contactaron con esta dirección y allí hay una persona que habla francés, entonces fue posible poder entenderse con ella y orientarla a dónde tenían que atenderla en un servicio de salud, etcétera, incluso hacerle un mapa para cómo tenía que tomar el metro y llegar. Claro, el problema es que si no está esa persona... Claro, entonces tenemos que pensar, y de eso conversábamos, en instalar un sistema de atención de público que pueda favorecer a estas personas y orientarlas adecuadamente. Desde la legislación, usted dice que efectivamente en el ámbito legislativo ha habido cierta pausa, cierto letargo en términos de ver la realidad de la inmigración en nuestro país. Se nos vienen las elecciones parlamentarias y presidenciales. Uno diría, uno de los grandes temas que van a estar en las campañas puede ser esto. ¿Cómo desde la justicia, desde la Corte Suprema, máximo tribunal, se puede impulsar esto? Obviamente desde su autonomía. La verdad es que no podemos impulsar. No tenemos nosotros actividad propositiva. Nosotros no salimos a buscar los clientes, son los que tocan el timbre, los que son recibidos y en definitiva son recibidos cuando tienen un conflicto. Esto que nosotros hacemos para facilitar el acceso es una cuestión anexa, para facilitar exclusivamente, pero una vez que la persona llega con un conflicto tenemos que ejercer las facultades propias de la jurisdicción y decidir ese conflicto. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier solicitud del Congreso, ¿no es cierto?, para informar tal como la Constitución lo señala y colaborar en tipos de comisiones o actividades de esa especie, pero no tenemos actividad propositiva. Claro, ustedes pueden entregar aquí un término de consulta. Exacto. Si se requiere la consulta, claro, en este caso. Claro que sí. En ese punto, ministro, es bien relevante toda esta discusión que se ha generado. ¿Cómo ve usted el futuro de la migración en nuestro país? También tomando en cuenta las conclusiones que se dieron en este encuentro. Porque usted da cifras bien relevantes, por debajo del 2% en términos de inmigrantes que han delinquido en nuestro país o que son miembros de una banda. Entonces ahí el porcentaje es bastante menor. Pero desgraciadamente cuando hablamos de la política migratoria se termina, sin pensarlo, en meter a todos en la misma bolsa. Claro, lo que tiene que haber aquí es una política pública relacionado con los migrantes, de cómo recibirlos, cómo tener un sistema menos burocrático, cómo darles acceso a la educación y a los otros rubros que sean necesarios y cómo incorporarlos a las fuentes laborales adecuadamente para evitar, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones subrepticias en que a la gente no se le paga adecuadamente, etcétera. Y eso requiere una política pública. Ahora, y en la coordinación con la justicia de los otros países, ¿cómo está esa coordinación? Hemos visto varios casos donde, no en el caso de inmigrantes, pero por ejemplo de chilenos que son inmigrantes en otros países y son requeridos por la justicia chilena, muchas veces hay cierto conflicto o problema en poder coordinar las acciones y finalmente llevarlo a la justicia de tal o cual lugar. Bueno, ahí lo normal es que uno pida la extradición de esa persona, ¿no es cierto? Y es el otro país el que tiene que pronunciarse de acuerdo con su legislación. Ahora, en general en el mundo existe la conciencia que la extradición tiene un sentido de colaboración entre los países. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, por ejemplo, cuando nos piden desde otro país y suponemos que es lo mismo que hacen allá, es examinar si se reúnen requisitos fundamentales. Y si esos requisitos fundamentales se reúnen, entregamos a la persona y allá se verá en ese país si efectivamente se cometió el delito y cuánto es la sanción, etcétera. Lo quiero llevar a otro tema, ministro, Bueno, que ha tocado también al ámbito judicial y todos los ámbitos en realidad, con respecto a las colusiones. Desde el martes, de hecho, nos hemos enterado de una nueva colusión en el mercado de los pañales, dentro también de la investigación que lleva la Fiscalía Nacional Económica y la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y lo llevo a su aspecto porque
nuevamente hemos visto de alguna manera desde la opinión pública un tironeo entre los órganos de libre competencia y el Ministerio Público. ¿Por qué se da ese tironeo? Ya hay una normativa que se ha actualizado, la de fortalecimiento de la libre competencia, que muchos dicen le da el monopolio a los órganos de libre competencia. Pero igualmente escuchábamos, por ejemplo, ayer al fiscal Guzmán que señalaba, ojo, aquí podría haber una obstrucción si no se entregaron todos los datos a la persecución. Bueno, ahí hay un fenómeno que se ha producido, respecto del cual yo emití hace un tiempo una opinión. Mi opinión personal es que teniendo el Ministerio Público las facultades derivadas de la Constitución de la persecución penal, debería tener siempre opción a investigar cualquier tipo de delito. El problema es que se limita por la misma ley. Claro, entonces la ley en definitiva tiene que traducir esto en algún sentido y lo ha traducido en el sentido de privilegiar a la Fiscalía Económica y hay varias razones para ello. Es una cosa análoga a lo que ocurre con el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Entonces, puede darse algún caso en que topen las facultades de uno y otro, entonces tendrá que haber algún órgano que en definitiva lo resuelva. Quiero ser bien pan pan vino vino, como se dice en chileno. Hay una desconfianza con respecto al actuar de la Fiscalía Nacional Económica porque desde las declaraciones que se han dado en otros puntos, por ejemplo, cuando el Ministerio Público quiso iniciar una investigación sobre el caso Tisu, se solicitaron datos, no se accedió, de hecho la Corte de Apelaciones en su minuto no dio a lugar esto. ¿Se está desconfiando del actuar de estos organismos por el aspecto técnico que poseen? Yo pienso que no, yo pienso que estamos todavía en proceso de ubicar exactamente las competencias de uno y otro, pero la opinión pública se forma la idea, y no sin razón, de que el Ministerio Público es el órgano investigador y el órgano persecutor, pero hay ciertos ámbitos que son más particulares y que aparte de investigar y sancionar, persiguen otros objetivos. Entonces eso es lo que pasa con la Fiscalía, ¿no es cierto?, con los tribunales de la libre competencia, que lo que tratan de privilegiar es precisamente el fenómeno de la libre competencia antes que el castigar. Entonces, en virtud de eso, se va por ese camino y se queda sin la investigación penal la otra parte. Sí, la sanción, digamos. Y sin la sanción correspondiente. También considerando que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en este caso puede emitir sanciones de tipo civil. Exacto. Penales no, tiene que establecer los datos para entregárselos justamente a la justicia. Exactamente. Eso de alguna manera no entrega un medio más extenso para llegar a penas de aquellos que son responsables de este tipo de delitos. Por una parte es así y por otra parte estamos con el riesgo de la prescripción, porque transcurrido un cierto tiempo puede declararse prescrito el delito. Entonces, es de aquellos casos en que necesariamente hay que optar si privilegiar la libre competencia y además, ¿no es cierto?, el hecho de que funcione bien el sistema económico o privilegiar la mera investigación y sanción. Tomando en cuenta ese diagnóstico, uno pensaría que la actualización o el cambio a la normativa sobre libre competencia de alguna manera deja al Ministerio Público con las manos atadas, ¿no? De alguna manera sí. ¿Y eso cuál es la opinión que tiene la Corte Suprema en este caso? La Corte Suprema no ha emitido opinión sobre eso, ¿no es cierto? Yo pienso que no es conveniente, pero esa es mi opinión estrictamente personal. Yo creo que el Ministerio Público debería conservar sus facultades de investigación. Yo revisaba, por ejemplo, declaraciones del presidente Hugo Dolmetsch de la Corte Suprema y él decía, las leyes son insuficientes para sancionar delitos modernos, entre ellos la colusión, pero también otros de tipo económico. Hay un cambio que se dio en el Congreso, que fue aprobado por los parlamentarios. ¿Se avanzó para poder atacar a los delitos modernos? Yo creo que siempre vamos a estar en deuda con los delitos modernos, porque los delitos modernos son aquellos que van surgiendo a propósito de las nuevas circunstancias y del ingenio humano que aprovecha esas nuevas circunstancias. Entonces, como la norma fundamental en materia delictiva es que no hay crimen, no hay delito, no hay sanción sin ley, todo lo que se haga en este ámbito nuevo, distinto, de la informática, de la economía, no va a tener sanción, hasta que el legislador describa el tipo y va a tener sanción, y van a aparecer otros nuevos. Claro. Ahora la justicia tiene las herramientas, los recursos humanos, también técnicos, para poder perseguir este tipo de delitos. Bueno, cuando hablamos de persecución hablamos del Ministerio Público, no de la justicia. Sí, en el sentido enfocando al Ministerio judicial, Público, por claro. Y yo pienso que sí, que tiene los medios. Ahora tiene que crear secciones especializadas para la informática, para la economía, para los otros campos. Y eso también tiene su costo y tiene su tiempo de demora. Y vuelvo a ese punto. Usted habla de que finalmente también tiene, y se podría solucionar, uno piensa desde afuera evidentemente, con una interconexión de recursos. Por ejemplo, con la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, con la Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos. ¿Hay una pared para llegar a este tipo de coordinaciones? Se habló en su minuto también con los casos SQM, boletas, entre otros, del Servicio de Impuestos Internos.
Yo diría, y esa es mi apreciación estrictamente personal, que en general en Chile somos poco coordinados. No tenemos todavía habilidades suficientes para coordinar el actuar de las policías, del Ministerio Público. Es decir, se hacen intentos permanentes, pero no tenemos como una funcionalidad coordinada para actuar. En ese punto le hago la consulta porque desde la ciudadanía cabe la impresión, o por lo menos la opinión, de que cada uno está determinado en su espacio. No puede interactuar con el otro, no solamente por un tema normativo, sino porque el otro organismo no lo va a permitir. Yo diría que son las dos cosas. Primero, yo me retengo y actúo dentro de mi ámbito, ¿no es cierto?, siguiendo la vieja norma o el adagio de que en el derecho público yo solo puedo hacer lo que está estrictamente señalado, y el otro hace lo propio y no quiere que lo invadan en su espacio. Entonces tienen que producirse los mecanismos de coordinación que tienen que partir por flexibilizar la manera de pensar y luego por una legislación que permita esta coordinación. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de casos, la colusión, no solamente de los pañales, también del tissue, las farmacias, que afectan a los chilenos bien directamente y que desgraciadamente se da la opinión pública de que, bueno, pero no va a haber una gran sanción, no va a quedar así. Puede que no se vuelva a repetir, pero el daño ya está hecho. Su mirada personal con respecto a eso, desde la mirada y la crítica que se ha hecho desde la ciudadanía. Ahora, yo pienso que este tipo de situaciones siempre se van a producir, entonces deberíamos tener el contrapunto que fuera que desde la administración del Estado hubiese una vigilancia permanente. De manera tal que si usted crea un estatuto de, por ejemplo, establecimientos educacionales, no solamente tiene que crear eso, sino que tiene que crear el mecanismo de fiscalización y de coordinación que actúe preventivamente y sancionatoriamente. Si no, va a ocurrir que va a pasar algo con las universidades, por decir un ejemplo, mire lo que pasó y no quedó sin sanción, algo con las empresas que se etcétera. Entonces, la idea es que nosotros tuviéramos casi como un mecanismo de supervisión permanente para ir adecuando permanentemente la normativa y sobre todo el actuar de los servicios públicos. Claro, vuelvo a lo que decía usted al comienzo con el otro tema, somos muy de reacción. Exacto. Desgraciadamente no de prevención en estos casos. Aprovecho los minutos, ministro, para también llevarlo a otro tema que ha estado en la discusión, beneficios carcelarios para condenados por derechos humanos. El día de mañana habrá un acto ecuménico, se ha hablado mucho, todavía hay que esperar evidentemente si va a haber un perdón. El presidente Hugo Dólmez dijo, el perdón no es un factor, solamente como factor para poder dar beneficios carcelarios. ¿Cuál es la postura ahí también? Bueno, ciertamente repito lo mismo que ya he dicho, no hay una postura del Poder Judicial, ¿no es cierto? Hay algunas opiniones. Yo coincido con el ministro señor Dólmez en lo bueno que sería que se contemplaran mecanismos para establecer beneficios en ciertos casos determinados. Mientras la ley no disponga algo, ¿no es cierto? No, los tribunales no pueden responder en ese sentido. Ahora, estas personas van a hacer un acto ecuménico, y lo de ecuménico tiene que ver con que ministros de distintas religiones van a estar allí presentes, ¿no es cierto? Y algunos puede que formulen peticiones de perdón o actos de arrepentimiento. No somos nosotros quienes para juzgar si esos son estrictamente verdaderos o no. Pero en mi opinión personal, yo creo que esto es un avance. El hecho de que personas que han sido juzgadas, que han sido sancionadas, que están cumpliendo penas, den un paso adelante y digan, mire, me equivoqué, pasó tal cosa o lo que fuere, es un avance desde una postura absolutamente cerrada a una postura más abierta. Y eso naturalmente ha de tener respuesta del otro lado, si el otro lado estima de que puede decir que bueno, que malo, lo que fuera. Claro, del otro lado, por ejemplo, los abogados de derechos humanos se dice podría ser un avance, pero no es un paso. No es un paso definitivo como es el entregar información para poder solucionar los distintos casos que existen. Por cierto, yo puedo condicionar todas las cosas siempre en la vida, ¿no es cierto? Pero porque esto hay que llevarlo a las relaciones interpersonales que pueden ser entre padre e hijo, ¿no es cierto? Pueden tener un juego relativamente parecido. Entonces, yo diría que es bueno que la sociedad dé estos pasos, aunque sea pequeño, que se abra una perspectiva de más consideración y de más perdón, y no solo la perspectiva de exigir estrictamente justicia, sanción, venganza. Entonces yo pienso que es bueno que avancemos en este otro sentido. Ahora, siempre se habla de que la norma tiene bien específico a aquellos que pueden recibir un beneficio carcelario. Así es. Eso por norma. Finalmente es bastante, no da para tanta discusión, pero sí genera algo de duda con respecto a los querellantes. Hablábamos durante la semana, hemos hablado con varios y ellos decían, a ver, pero aquí se habla de demencia, se habla de enfermedad terminal. Y hemos visto casos de militares donde se ha determinado esto y luego se queda claro que no fue así.
¿Se necesitan más controles, mejores controles para determinar efectivamente cuándo aquel tiene que recibir un beneficio? A ver, lo que pasa es que en definitiva la ley nunca puede cubrir todos los casos y todas las situaciones. Le coloco un ejemplo. En la agenda corta se modificó este tema, o a propósito de la agenda corta se modificó este tema del tiempo necesario para optar a la libertad condicional. La libertad condicional es un derecho que tiene alguien que está en el cumplimiento de una pena para probar en el exterior que efectivamente se comporta bien. Esa es la prueba. Entonces, el tiempo que se exige en general es de medio tiempo de su condena o de 3/4 en delitos graves. Entonces, cuando se dice de 3/4 en delitos determinados, hay dos maneras de entenderlo. O usted calcula la mitad de dos delitos chicos, voy a hablar en esos términos, y 2/3, ¿no es cierto?, del delito más grave, o usted piensa que con esta norma es el 2/3 del total. Entonces ya tiene ahí dos focos de enfoque diferentes. Dos interpretaciones. Dos interpretaciones y dos puntos de vista valederos. Yo he sostenido hasta ahora que con esta norma, que lo que pretende es restringir los beneficios, debería ser los 2/3 del todo. Hay otros colegas, ¿no es cierto?, que sostienen que debe ser por delito el cálculo del tiempo. Claro. Entonces, esto no está previsto. Y quienes tienen que interpretarlo somos los que estamos desgraciadamente llamados a aplicar el derecho en el caso concreto. Entonces, siempre vamos a tener esta interpretación. Hay quienes piensan que cumplida la mitad del tiempo en los casos de delitos de lesa humanidad, es posible optar a la libertad condicional. Algunos dicen que por estar condenado por delitos de lesa humanidad están inhabilitados de recibir estos beneficios. Y otros dicen que podría ser, pero de acuerdo al Estatuto de Roma, con más tiempo. Claro. Entonces, tenemos siempre estas posibilidades. Bien, ministro Lamberto Cisternas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, ya seguimos con más 24 horas a la hora.